Teoría de la clase ociosa, una obra de Thorstein Veblen. Introducción. La institución de una clase ociosa se encuentra en su máximo desarrollo en los estadios superiores de la cultura bárbara. Por ejemplo, en la Europa feudal o el Japón feudal. En tales comunidades se observa con todo rigor la distinción entre clases y la característica de significación económica más saliente que hay en esas diferencias de clases es la distinción mantenida entre las tareas propias de cada una de las clases. Las clases altas están consuetudinariamente exentas o excluidas de las ocupaciones industriales y se reservan para determinadas tareas a las que se adscribe un cierto grado de honor. La más importante de las tareas honorables en una comunidad feudal es la guerra. El sacerdocio ocupa por lo general el segundo lugar. Si la comunidad bárbara no es demasiado belicosa, el oficio sacerdotal puede tener la preferencia, pasando entonces el de guerrero a ocupar el segundo lugar. En cualquier caso, con pocas excepciones, la regla es que los miembros de las clases superiores, tanto guerreros como sacerdotes, estén exentos de tareas industriales y que esa exención sea expresión económica de su superioridad de rango. La India brahmánica ofrece un buen ejemplo de la exención de tareas industriales que disfrutan ambas clases sociales. En las comunidades que pertenecen a la cultura bárbara superior, hay una considerable diferenciación de subclases dentro de lo que puede denominarse en términos amplios la clase ociosa. Hay entre esas subclases una diferenciación paralela de ocupaciones. La clase ociosa comprende a las clases guerrera y sacerdotal, junto con gran parte de sus séquitos. Las ocupaciones de esa clase están diversificadas con arreglo a subdivisiones en la que se fracciona, pero todas tienen la característica común de no ser industriales. Esas ocupaciones no industriales de las clases altas pueden ser comprendidas en términos generales bajo los epígrafes de gobierno, guerra, prácticas religiosas y deportes. En una etapa anterior, pero no la primera, de la barbarie, encontramos la clase ociosa menos diferenciada. Ni las distinciones de clase ni las que existen entre las diversas ocupaciones de la clase ociosa son tan minuciosas ni tan intrincadas como en los estadios posteriores. Los isleños de la Polinesia ofrecen en términos generales un buen ejemplo de esta etapa, con la salvedad de que debido a la ausencia de casa mayor, la profesión de cazador no ocupa en el esquema de su vida el lugar de honor habitual. La comunidad islandesa de la época de las sagas ofrece también un buen ejemplo de este tipo. En tales comunidades hay una distinción rigurosa entre las clases y entre las ocupaciones peculiares a cada una de ellas. El trabajo manual, la industria, todo lo que tenga relación con la tarea cotidiana de conseguir medios de vida es ocupación exclusiva de la clase inferior. Esta clase inferior incluye a los esclavos y otros seres subordinados y generalmente comprende también a todas las mujeres. Si hay varios grados de aristocracia, las mujeres de rango más elevado
están por lo general exentas de la realización de tareas industriales o por lo menos de las formas más vulgares de trabajo manual. En cuanto a los hombres de las clases superiores, no solo están exentos de toda ocupación industrial, sino que una costumbre prescriptiva los descalifica para desempeñarlas. La serie de tareas que tienen abiertas ante sí está rígidamente definida, como en el estadio superior de que ya se ha hablado. Esas tareas son el gobierno, la guerra, las prácticas religiosas y los deportes. Esas cuatro especies de actividad rigen el esquema de la vida de las clases elevadas, y para los miembros de rango superior, los reyes o caudillos son las únicas especies de actividad permitidas por el sentido común o la costumbre de la comunidad. Cuando el esquema está plenamente desarrollado, hasta los deportes son considerados como de dudosa legitimidad para los miembros de rango superior. Los grados inferiores de la clase ociosa pueden desempeñar otras tareas, pero son tareas subsidiarias de algunas de las ocupaciones típicas de la clase ociosa. Tales son, por ejemplo, la manufactura y cuidado de las armas y equipos bélicos, y las canoas de guerra, la doma, amaestramiento y manejo de caballos, perros, halcones, la preparación de instrumentos sagrados, etc. Las clases inferiores están excluidas de estas tareas honorables secundarias, excepto de aquellas que son de carácter netamente industrial y solo de modo remoto se relacionan con las ocupaciones típicas de la clase ociosa. Si retrocedemos un paso más desde esta cultura bárbara ejemplar a etapas inferiores de barbarie, ya no encontramos a la clase ociosa en forma plenamente desarrollada, pero esta barbarie inferior muestra los usos, motivos y circunstancias de las que ha surgido la institución de una clase ociosa e indica los primeros pasos de su desarrollo. Son ejemplo de estas fases más primitivas de la diferenciación varias tribus nómadas cazadoras de diversas partes del mundo. Puede tomarse como ejemplo adecuado cualquiera de las tribus cazadoras norteamericanas. No es posible afirmar que haya en esas tribus una clase ociosa definida. Hay una diferenciación de funciones y una distinción de clases basada en ella, pero la exención del trabajo de la clase superior no ha avanzado aún lo suficiente para que pueda serle plenamente aplicable la denominación de clase ociosa. Las tribus que se encuentran en este nivel económico han llevado la diferenciación económica a un punto en que se hace una distinción marcada entre las ocupaciones de los hombres y las de las mujeres, y esta distinción tiene carácter valorativo. En casi todas estas tribus, las mujeres están adscritas por una costumbre prescriptiva a aquellos trabajos de los que surgen en el estadio siguiente, las ocupaciones industriales propiamente dichas. Los hombres están exentos de esas tareas vulgares y se reservan para la guerra, la caza, los deportes y las prácticas devotas. En esta materia se hacen con frecuencia una discriminación rigurosa. Esta división del trabajo coincide con la distinción entre la clase trabajadora y la clase ociosa, tal como aparece en la cultura bárbara superior. Al avanzar la diversificación y especialización de ocupaciones, la línea divisoria así marcada viene a separar
las ocupaciones industriales de las no industriales. El modelo de donde ha derivado la industria posterior no está constituido por las ocupaciones propias del hombre en el anterior estadio bárbaro. En el desarrollo posterior, ese tipo sobrevive solamente en ocupaciones no clasificadas como industriales, guerra, política, deportes, ciencia y el oficio sacerdotal. Las únicas excepciones notables son una parte de la industria pesquera y ciertas ocupaciones ligeras que es dudoso puedan ser calificadas como industria, tales como la manufactura de armas, juguetes e instrumentos para los deportes. Virtualmente todas las tareas industriales son una excrescencia de lo que en la comunidad primitiva bárbara se clasifica como trabajo de las mujeres. En la cultura bárbara inferior, el trabajo de los hombres no es menos indispensable para la vida del grupo que el realizado por las mujeres. Es incluso posible que el trabajo del hombre contribuya tanto como el de la mujer al abastecimiento de alimentos y de las demás cosas que necesita consumir el grupo. Tan evidente es este carácter productivo del trabajo de los hombres que en las obras corrientes de economía se considera el trabajo del cazador como tipo de la industria primitiva. Pero no es así como opina el bárbaro. A sus propios ojos no es un trabajador y no ha de clasificárselo a este respecto junto a las mujeres, ni debe clasificarse tampoco su esfuerzo juntamente con el tráfago, drudgery, de las mujeres como trabajo o industria, de modo que sea posible confundirlo con aquel. En todas las comunidades bárbaras hay un profundo sentido de la disparidad existente entre el trabajo del hombre y el de la mujer. El trabajo del hombre puede estar encaminado al sostenimiento del grupo, pero se estima que lo realiza con una excelencia y eficacia de tipo tal que no puede compararse sin desdoro con la diligencia monótona de las mujeres. Si retrocedemos un paso más atrás en la escala cultural, encontramos en los grupos salvajes que la diferenciación de tareas es aún menos complicada y la distinción valorativa entre clases y tareas menos consistente y rigurosa. Es difícil encontrar ejemplos inequívocos de una cultura salvaje primitiva. Son pocos los grupos clasificados como salvajes que no presentan rastros de una regresión desde un estadio cultural más avanzado, pero hay grupos, algunos de los cuales no son aparentemente resultado de una regresión, que presentan con alguna fidelidad los rasgos del salvajismo primitivo. Su cultura difiere de la cultura de las comunidades bárbaras en la ausencia de una clase ociosa y en la ausencia en gran medida del ánimo o actividad espiritual en que descansa la institución de una clase ociosa. Esas comunidades de salvajes primitivos en las que no hay jerarquía de clases económicas no constituyen sino una fracción pequeña y poco importante de la raza humana. El mejor ejemplo de esta fase cultural lo ofrecen las tribus de los andamanes y todas las de los montes Nilgiri. El esquema de la vida de estos grupos en la época de su primer contacto con los europeos parece haber sido casi típico por lo que respecta a la ausencia de una clase ociosa. Pueden citarse otros ejemplos: los ainos de yeso, y aunque es más dudoso,
algunos grupos bosquimanos y esquimales, ciertas comunidades de indios, pueblo con incluida, ciertas comunidades de indios, pueblos son incluidas con menos seguridad en la misma clase. Muchas de esas comunidades aquí citadas, si no todas, pueden muy bien ser casos de degeneración de una barbarie superior, más bien que portadoras de una cultura que no haya estado nunca por encima de su nivel actual. Caso de ser así, solo por extensión pueden ser aceptados para nuestro actual propósito, pero pueden servir a pesar de todo como ejemplo de la misma manera que si fuesen realmente poblaciones primitivas. Estas comunidades que no tienen una clase ociosa definida presentan también otras semejanzas en su estructura social y modo de vida. Son grupos pequeños y de estructura arcaica simple. Son por lo general característica dominante de su sistema económico, pero no se sigue de ello que sean las comunidades más pequeñas que existen, ni que su estructura social sea en todos los aspectos la menos diferenciada, ni tampoco que esta clase abarque necesariamente a todas las comunidades primitivas que no tienen sistema definido de propiedad individual. Lo que sí es de notar es que esta clase de comunidades parece incluir los grupos pacíficos de hombres primitivos. ¿Acaso todos los grupos característicos pacíficos de hombres primitivos? ¿Acaso todos los grupos característicos pacíficos? El rasgo común más notable de los miembros de tales comunidades es cierta ineficacia amable cuando se enfrentan con la fuerza o con el fraude. Los datos que nos ofrecen los usos y los rasgos culturales de las comunidades que se hallan en el estadio bajo desarrollo indican que la institución de una clase ociosa ha surgido gradualmente durante la transición del salvajismo primitivo a la barbarie, o dicho con más precisión, durante la transición de unos hábitos de vida pacíficos a unas costumbres belicosas. Las condiciones necesarias, al parecer, para que surja una clase ociosa bien desarrollada son: 1. La comunidad debe tener hábitos de vida de depredadores, guerra, caza mayor o ambas a la vez. Es decir, los hombres que constituyen en estos casos la clase ociosa en procesos de incoación tienen que estar habituados a infligir daños por la fuerza y mediante estratagemas. Tiene que haber posibilidad de conseguir medios de subsistencia suficientemente grandes para permitir que una parte considerable de la comunidad pueda estar exenta de dedicarse de modo habitual al trabajo rutinario. La institución de una clase ociosa es la excrescencia de una discriminación entre tareas, con arreglo a la cual algunas de ellas son dignas y otras indignas. Bajo esta antigua distinción son tareas dignas aquellas que pueden ser clasificadas como hazañas, indignas las ocupaciones de vida cotidiana en que no entra ningún elemento apreciable de proeza. Esta distinción tiene escaso significado en una comunidad industrial moderna y ha recibido en consecuencia poca atención por parte de los economistas. Vista a la luz de este sentido común moderno que preside los estudios de economía, parece meramente formal y no sustancial, pero persiste con gran tenacidad como lugar común preconcebido incluso en la vida moderna.
como se ve, por ejemplo, en la aversión por las ocupaciones serviles. Es una distinción de tipo personal, de superioridad e inferioridad en los estadios culturales primitivos, en los que la fuerza del individuo contaba de modo más inmediato y evidente en la modelación del curso de los acontecimientos. La hazaña tenía un gran valor en el esquema general de la vida cotidiana. El interés se centraba en mayor grado alrededor de este hecho. En consecuencia, una distinción basada en estos fundamentos parecía más imperativa y definitiva entonces que hoy. Por ello, en cuanto hecho que forma parte de la secuencia del desarrollo, la distinción es sustancial y descansa en bases suficientemente válidas y poderosas. El fundamento en que se basa habitualmente cualquier discriminación entre hechos cambia con el interés que determina el modo de considerar esos hechos. Son sobresalientes y sustanciales los hechos iluminados por el interés dominante en la época. Cualquier base de distinción resultará en apariencia sin importancia para quien quiera que habitualmente considere los hechos de que se trate desde un punto de vista distinto y los evalúe para una finalidad diferente. El hábito de distinguir y clasificar los diversos fines y direcciones de actividad prevalece necesariamente siempre y en todas partes porque es indispensable para elaborar una teoría o esquema general de la vida que sea útil en la práctica. El punto de vista particular o la especial característica que se toma como definitiva en la clasificación de los hechos de la vida depende del interés en consideración al cual se trata de hacer la discriminación de los hechos. Por consiguiente, los fundamentos de la discriminación y las formas de procedimiento para hacer la clasificación cambian según avanza el desarrollo de la cultura, porque cambia también la finalidad en gracia a la cual son aprehendidos los hechos de la vida y en consecuencia el punto de vista adoptado. Así las características que se reconocen como sobresalientes y decisivas de una serie de actividades o de una clase social en un estadio de cultura no conservarán la misma importancia relativa para los propósitos de la clasificación en ningún estadio subsiguiente. Pero el cambio de tipos y punto de vista es gradual y rara vez produce la subversión o la supresión total de un punto de vista que ha sido aceptado en un momento dado. De ordinario se hace una distinción entre ocupaciones industriales y no industriales, y esta distinción moderna es una forma transmutada de la distinción bárbara entre hazañas y tráfago. El juicio popular siente como intrínsecamente distintas tareas como la guerra, la política, el culto y las diversiones públicas de un lado y el trabajo relacionado con la elaboración u ostentación de los medios materiales de vida de otro. La línea de demarcación no es la misma que existe en el esquema bárbaro, pero la distinción fundamental no ha caído en desuso. En efecto, la distinción tácita de sentido común, hoy practicada, consiste en que solo debe considerarse como industrial un esfuerzo cuya finalidad última sea la utilización de algo no humano. No se cree, por ejemplo, que la utilización coactiva del hombre por el hombre sea función industrial, pero se clasifica como actividad industrial todo esfuerzo encaminado a elevar la vida humana aprovechando el medio ambiente no humano. Los economistas que mejor han conservado y adaptado la tradición clásica postulan generalmente el poder del hombre sobre la naturaleza
como hecho característico de la productividad industrial. Este poder industrial sobre la naturaleza incluye el poder del hombre sobre las bestias y sobre todas las fuerzas elementales. De este modo se traza una línea entre la humanidad y el resto de la creación. En otros tiempos y entre los hombres imbuidos de prejuicios de tipo diferente, la línea no se dibuja con tanta precisión como hoy. En la concepción de la vida salvaje o bárbara, la línea divisoria se traza en sitio distinto y de modo diferente. En todas las comunidades que se encuentran en el estadio del salvajismo, hay un sentido alerta y penetrante de la antítesis entre dos grupos de fenómenos, en uno de los cuales se incluye a sí mismo el bárbaro, en tanto que en el otro coloca sus medios de vida. Se siente que hay una antítesis entre los fenómenos económicos y los no económicos, pero no se concibe a la manera moderna, no es una antítesis entre el hombre y el resto de la creación, sino entre las cosas animadas y las inertes. Puede que sea un exceso de precaución explicar hoy que la noción bárbara que se intenta expresar aquí con el término animado no abarca todas las cosas vivas y comprende en cambio muchas que no lo son. Fenómenos naturales impresionantes, tales como una tormenta, una enfermedad, una catarata, son considerados como animados, en tanto que las frutas y las hierbas e incluso animales poco notorios como moscas, gusanos, turrones, ovejas, etcétera, no son aprehendidos de ordinario como animados, excepto cuando se los considera en colectividad. Tal como aquí se emplea el término, no implica necesariamente que more en esas cosas un alma o espíritu. El concepto incluye aquellas cosas que el animista salvaje o bárbaro aprehende como formidables en virtud de un hábito real o imputado de iniciar acciones. Esta categoría comprende un gran número de objetos y fenómenos naturales. Tal distinción entre lo inerte y lo activo persiste aún en los hábitos mentales de personas irreflexivas y afecta todavía profundamente la teoría dominante de la vida humana y de los procesos naturales, pero no penetra nuestra vida cotidiana con la extensión o consecuencias prácticas de gran alcance, visibles en los estadios anteriores de cultura y creencias. Para la mente del bárbaro, la elaboración y utilización de lo que ofrece la naturaleza inerte es una actividad que se encuentra en un plano totalmente distinto de sus tratos con cosas y fuerzas animadas. La línea de demarcación podrá ser vaga y movible, pero la distinción general es suficientemente real e imperativa para influir en el esquema bárbaro de la vida. La fantasía bárbara imputa a la clase una actividad dirigida a algún fin. Es este desarrollo teleológico de una actividad lo que constituye un objeto de fenómeno en hecho animado. Donde quiera que el ingenuo salvaje o bárbaro se encuentra con una actividad que lo estorba, la interpreta en los únicos términos que están a su alcance, los términos dados inmediatamente en su conciencia de sus propios actos. Asimila pues esa actividad a la acción humana y los objetos activos al agente humano. Los fenómenos de este carácter, en especial aquellos notablemente formidables o desconcertantes,
tienen que ser afrontados con un espíritu diferente y una habilidad de distinta especie de los requeridos para manejar cosas inertes. Ocuparse con éxito de tales fenómenos es más bien hazaña que industria. Es demostración de pureza, no de diligencia. Guiada por esta discriminación ingenua entre lo inerte y lo animado, las actividades del grupo social primitivo tienden a dividirse en dos clases, que en términos modernos pueden denominarse hazaña e industria. La industria es el esfuerzo encaminado a crear una cosa nueva con una finalidad nueva que le es dada por la mano moldeadora de quien la hace empleando material pasivo, bruto, mientras que la hazaña, en cuanto produce un resultado útil para el agente, es la conversión hacia sus propios fines de energías anteriormente encaminadas por otro agente a algún otro fin. Hablamos aún de materia bruta, con algo de la concepción bárbara que da un profundo significado al término. La distinción entre hazaña y tráfago coincide con una diferencia entre los sexos. Difieren estos no solo en estatura y fuerza muscular, sino acaso más decisivamente en temperamento, y esta diferencia tiene que haber dado origen desde tiempos muy remotos a una división del trabajo correspondiente a aquella, la serie de actividades que en términos generales caen bajo la denominación de hazaña corresponde al varón como más fuerte, más robusto y más capaz de una tensión violenta y repentina, y más fácilmente inclinado a la autoafirmación, la emulación activa y la agresión. Las diferencias de robustez, de carácter fisiológico y de temperamento que hay entre los miembros del grupo primitivo pueden ser pequeñas. De hecho, en algunas de las comunidades más arcaicas que conocemos, como por ejemplo las tribus de los andamanes, parecen ser relativamente pequeñas y sin importancia. Pero en cuanto ha comenzado una diferencia de funciones basada en las líneas marcadas por esta diferencia de físico y de ánimo, se amplía la diferencia originaria de sexos. Se produce entonces un proceso acumulativo de adaptación selectiva a la nueva distribución de tareas, especialmente si el hábitat o la fauna con que el grupo está en contacto son de tipo que exige el ejercicio de las virtudes más vigorosas. La persecución habitual de la caza mayor exige un empleo frecuente de las cualidades viriles de robustez, agilidad y ferocidad, y por tanto difícilmente puede dejar de apresurar y ensanchar la diferencia de funciones entre los sexos. Y en cuanto el grupo entra en contacto hostil con otros grupos, la divergencia de función adoptará la forma desarrollada de una distinción entre lo que es hazaña y lo que es industria. En el tal grupo depredador de cazadores, la lucha y la caza vienen a constituir el oficio de los hombres físicamente aptos. Las mujeres hacen el resto del trabajo que hay que realizar. Los demás miembros del grupo que no son aptos para llevar a cabo el trabajo propio de los hombres son clasificados a este propósito con las mujeres. Ahora bien, la lucha y la caza que se dedican los hombres son dos tareas que tienen el mismo carácter general. Ambas son de naturaleza depredadora, tanto el guerrero como el cazador cosechan donde no han sembrado.
Su demostración agresiva de fuerza y sagacidad difiere evidentemente de la asidua y rutinaria transformación de materiales que realizan las mujeres. No puede clasificarse de trabajo productivo, sino más bien de adquisición de sustancias por captura, siendo esta el trabajo del hombre bárbaro en su forma más desarrollada y más diferenciada del trabajo de las mujeres. Todo esfuerzo que no implique una proeza visible viene a ser indigno del varón. Conforme va ganando consistencia la tradición, el sentido corriente de la comunidad le exige un canon de conducta de tal modo que en este estadio cultural para el hombre que se respete no es moralmente posible ninguna tarea ni adquisición que no tenga por base una proeza, fuerza o fraude. Cuando mediante una prolongada costumbre se consolidan y en el grupo unos hábitos de la vida y en el grupo unos hábitos de vida depredadores, la matanza y destrucción de los competidores en la lucha por la existencia que tratan de resistirlo o burlarlo, el domeñar y reducir a subordinación aquellas fuerzas extrañas que no se presentan en el medio como refractarias a su voluntad, se convierten en el oficio acreditado del hombre cabal dentro de la economía social. Esta distinción teórica entre la hazaña y el tráfago es tan tenaz y escrupulosamente arraigada en muchas tribus cazadoras que el hombre no puede llevar al hogar la caza que ha matado, sino que tiene que enviar a su mujer para que realice esa tarea inferior. Como ya se ha indicado, la distinción entre hazaña y tráfago es una distinción entre ocupaciones que tiene carácter valorativo. Aquellas ocupaciones clasificadas como proezas son dignas, honorables y nobles. Las que no contienen ese elemento de hazaña y especialmente aquellas que implican servidumbre o sumisión son indignas, degradantes e innobles. Los conceptos de dignidad, valor u honor aplicados a las personas o a las conductas tienen una importancia de primer orden en el desarrollo de las clases y las distinciones de clase, y es por tanto necesario decir algo acerca de su origen y significado. Su base psicológica puede ser expuesta esquemáticamente como sigue. Por necesidad selectiva, el hombre es un agente, es a su propio juicio un centro que desarrolla una actividad impulsora, actividad teológica. Es un agente que busca en cada acto la realización de algún fin concreto, objetivo e impersonal. Por el hecho de ser tal agente tiene gusto por el trabajo eficaz y disgusto por el esfuerzo fútil. Tiene un sentido del mérito, de la utilidad, serviceability y eficiencia o eficiencia del demérito de lo fútil, el despilfarro o la incapacidad. Se puede denominar a esta actividad o propensión instinto del trabajo eficaz. Donde quiera que las circunstancias o tradiciones de la vida llevan a una comparación habitual de esta persona con otra en punto a eficacia, el instinto del trabajo eficaz tiende a crear una comparación valorativa o denigrante. La medida en que se produzca este resultado depende en gran parte del temperamento de la población. En toda comunidad en donde se hacen habitualmente tales comparaciones valorativas, el éxito patente se convierte en un fin buscado por su propia utilidad como base de estimación. Se consigue la estima y se evita el desdoro poniendo de manifiesto la propia utilidad.
El resultado es que el instinto del trabajo eficaz se exterioriza en una demostración de fuerza que tiene sentido emulativo. Durante aquella fase primitiva de desarrollo social en que la comunidad es aún habitualmente pacífica, acaso sedentaria y no tiene un sistema desarrollado de propiedad individual, la eficiencia del individuo se muestra de modo especial y más consistentemente en alguna tarea que impulse la vida del grupo. La emulación de tipo económico que se produzca en tal grupo será sobre todo emulación en el terreno de la utilidad industrial. A la vez, el incentivo que impulsa la emulación no es fuerte ni su alcance grande. Cuando la comunidad pasa del salvajismo pacífico a una fase de vida depredadora, cambian las condiciones de la emulación, aumenta el alcance y la urgencia de las oportunidades y los incentivos de la emulación. La actividad de los hombres toma cada vez más el carácter de hazaña y se hace cada vez más fácil y habitual la comparación valorativa de un cazador guerrero con otro. Los trofeos, prueba tangible de las proezas, encuentran un lugar en los hábitos mentales de los hombres como accesorios que adornan la vida. El botín, los trofeos de la caza en la que la racia pasan a ser considerados como demostración de fuerza preeminente. La agresión se convierte en forma acreditada de acción y el botín sirve prima facie como prueba de una agresión afortunada. En este estadio cultural, la forma acreditada y digna de autoafirmación es la lucha y los objetos o servicios útiles obtenidos por captura o coacción sirven de prueba convencional de que la lucha ha tenido un desenlace feliz. Como consecuencia de ello y por contraste, la obtención de cosas por medios distintos a la captura viene a ser considerada como indigna de un hombre en su mejor condición. Por la misma razón, la práctica del trabajo productivo o la ocupación en servicios personales caen bajo la misma odiosidad. Surge de este modo una distinción denigrante entre la hazaña y la adquisición por captura de un lado y el trabajo industrial de otro. El trabajo se hace tedioso por virtud de la indignidad que se le imputa. Para el bárbaro primitivo, antes de que sea esa noción simple haya sido oscurecida por sus propias ramificaciones y por el desarrollo secundario de ideas con ella emparentadas, honorable parece no comportar otra cosa sino una afirmación de superioridad de fuerzas. Honorable es formidable, digno, es prepotente. Un acto honorífico no es en último término otra cosa sino un acto de agresión de éxito reconocido, allí donde la agresión implica lucha con hombres o con bestias, de actividad que implica la demostración de una mano fuerte, se convierte en honorable de modo especial y primordial. El hábito ingenuo y arcaico de interpretar todas las manifestaciones de fuerza en términos de personalidad o fuerza de voluntad robustece en gran medida esta exaltación convencional de la mano fuerte. Los epítetos honoríficos tan comunes entre las tribus bárbaras como entre los pueblos de cultura elevada llevan comúnmente el cuño de este sentido ingenuo del honor. Los epítetos y títulos usados para dirigirse a los caudillos y para propiciarse la voluntad de los dioses y reyes imputan con frecuencia a los destinatarios una propensión
a la violencia avasalladora y una fuerza devastadora e irresistible. En algún sentido, esto es también cierto en las comunidades más civilizadas de hoy día. La predilección mostrada en las divisas heráldicas por las bestias más rapaces y las aves de presa refuerza la misma opinión. Con esta apreciación que hace el sentido común bárbaro de la dignidad y el honor, disponer de las vidas, matar competidores formidables, sean brutos o seres humanos, es honorable en el mayor grado, y este alto oficio del autor de la matanza, expresión de la prepotencia del matador, arroja sobre todo acto de matanza y sobre todos los instrumentos y accesorios del mismo una aureola mágica de dignidad. Las armas son honorables y su uso, aunque sea para perseguir a las criaturas más miserables de los campos, se convierte en un empleo honorífico. Paralelamente, la ocupación industrial pasa a ser odiosa y en la apreciación común el manejo de herramientas y útiles industriales resulta inferior a la dignidad de los hombres cabales. El trabajo se hace tedioso. Se supone aquí que en la secuencia de la evolución cultural, los grupos humanos primitivos han pasado de una etapa inicial pacífica a otro estadio subsiguiente en el que la lucha es la ocupación reconocida y característica del grupo, pero ello no implica que haya habido una transición brusca de la paz y buena voluntad inquebrantadas a una fase de vida posterior o superior, en la cual aparece por primera vez el combate. Tampoco implica que con la transición a la fase cultural depredadora desaparezca toda industria pacífica. Es seguro que en todo estadio temprano del desarrollo social hubo de producirse alguna lucha. Tuvieron que presentarse con mayor o menor frecuencia luchas motivadas por la competencia sexual, los hábitos conocidos de los otros grupos primitivos, lo mismo que los de los antropoides, y el testimonio de los impulsos de la naturaleza humana sirven como refuerzo a esta opinión. Puede, por tanto, objetarse que no es posible que haya existido un estadio inicial de vida pacífica como el aquí supuesto. No hay en la evolución cultural un punto antes del cual no se produzcan luchas, pero el punto que se debate no es la existencia de luchas ocasionales o esporádicas, ni siquiera su mayor o menor frecuencia y habitualidad. Es el de si se produce una disposición mental habitualmente belicosa, un hábito de juzgar de modo predominante en los hechos y acontecimientos desde el punto de vista de la lucha. La fase cultural depredadora se alcanza solo cuando la actitud depredadora se ha convertido en la actitud espiritual habitual y acreditada de los miembros del grupo, cuando el combate ha pasado a ser la nota dominante de la teoría normal de la vida, cuando finalmente la apreciación vulgar de los hombres y las cosas ha llegado a ser una apreciación orientada hacia la lucha. La diferencia sustancial entre la fase cultural pacífica y la depredadora es, por tanto, una diferencia espiritual, no mecánica. El cambio de actitud espiritual es el resultado de un cambio en los hechos materiales de la vida del grupo y se advierte de modo gradual conforme se van produciendo las circunstancias materiales favorables a una actitud depredadora. El límite inferior de la cultura depredadora es un límite industrial. La depredación no puede llegar a ser el recurso convencional, habitual de ningún grupo
o clase hasta que el desarrollo de los métodos industriales haya alcanzado un grado tal de eficacia que por encima de la subsistencia de quienes se ocupan de conseguir los medios para ella, quede un margen por el que merezca la pena luchar. La transición de la paz a la depredación depende, pues, del desarrollo de los conocimientos técnicos y del uso de herramientas. En consecuencia, en las épocas primitivas, mientras no se hayan desarrollado las armas hasta el punto de hacer del hombre un animal formidable, imposible una cultura depredadora. Naturalmente, el desarrollo primero de las herramientas y las armas es el mismo hecho, solo que contemplado desde puntos de vista diferentes. Se puede caracterizar como pacífica la vida de un grupo dado mientras el recurso habitual al combate no haya colocado la lucha en el primer plano de los pensamientos cotidianos del hombre como rasgo dominante de su vida. Es evidente que un grupo puede llegar a un grado mayor o menor de plenitud de esta actitud depredadora, en tal forma que su esquema general de vida y sus cánones de conducta puedan estar regidos en mayor o menor extensión por el ánimo depredador. Se concibe, pues, que la fase cultural depredadora adviene gradualmente a través de un desarrollo de actitudes, hábitos y tradiciones depredadoras producidas por la acumulación, y que este desarrollo se debe a que las circunstancias de la vida del grupo sufren un cambio de un tipo adecuado para desarrollar y conservar aquellos rasgos de conducta que favorecen más bien una vida depredadora que una existencia pacífica. Las pruebas de la hipótesis de que ha habido tal estadio pacífico en la cultura primitiva derivan en gran parte de la psicología más bien que de la etnología, y no pueden ser detalladas aquí. Se aducen parcialmente en un capítulo posterior en el que se estudia la supervivencia de rasgos arcaicos de la naturaleza humana en la cultura moderna. Fin de este ensayo.